Hoy tomemos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El culto sagrado. El culto es una ceremonia dada al pueblo de Dios como un deber sagrado y es la manera de expresar nuestra reverencia hacia Dios. Por tanto, si uno no ofrece culto hacia Dios, su vida de la fe no puede ser considerada como una verdadera vida de fe. En la Biblia Dios nos entrega los santos mandamientos para temer y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios nos permite saber que es una virtud para el pueblo de Dios obedecer correctamente estos mandamientos. Por eso, el culto nunca debe ser abolido en ninguna circunstancia. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? A través de los ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios ya nos ha hecho saber cuál es el camino y la dirección correcta que debemos tomar. Por eso, siempre sigamos la guía de Dios para que podamos entrar en el eterno reino de los cielos. Vayamos a Daniel capítulo 6 para comprender la voluntad de Dios. Capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Como sabemos bien, Daniel fue seleccionado como uno de los 3 gobernadores de ese reino durante su cautiverio, y se le confió una importante posición para gobernar este reino. Sin embargo, debido a que una posición tan importante se le dio a Daniel, que era uno de los cautivos de Israel, los habitantes de ese reino estaban celosos e incluso lo odiaban. Por esta razón, los habitantes de ese reino idearon continuamente maneras de incriminar a Daniel para que perdiera su alta posición. Como esta era su intención, idearon un plan diciendo: ya que Daniel adora a Dios y siempre le ofrece oraciones con fidelidad, tendámosle una trampa utilizando su fe en Dios. Aunque Daniel era un cautivo de una nación diferente, ocupaba uno de los puestos más altos gobernando su reino. Por lo tanto, los sátrapas estaban extremadamente celosos de él. Como dice un proverbio, una piedra rodante reemplaza a una piedra profundamente incrustada. Como Daniel era una persona diligente y fiel en todos los aspectos, no podían encontrar ninguna razón para incriminarlo. Así que idearon un plan para atacarlo a través de su fe. Veamos cómo intentaron acusarlo en el versículo 5. Versículo 5. Está escrito: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, en otras palabras, a menos que empleemos el hecho de que guarda las leyes de Dios, no hay nada más con lo que podamos acusar a este hombre. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones.
Había 3 gobernadores y Daniel era uno de ellos. Los otros gobernadores, excepto Daniel y los 120 sátrapas, que eran sus subordinados, se reunieron y emitieron un edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días, que es un mes, demande petición de cualquier dios, es decir, que rinda culto, u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Hicieron que el rey aprobara este decreto para que tuviera efecto durante un mes. De esta manera, prepararon una trampa para capturar a Daniel. Continuemos con el versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel, ¿qué hizo? Supo que el edicto había sido firmado. Después que Daniel se enteró que este edicto había sido publicado, ¿acaso su fe cambió? Esto es a lo que me gustaría que prestaran atención hoy. Si dejamos de rendir culto a Dios, en esencia significa que dejamos de creer en Dios. El culto es un edicto que Dios ha designado, es un estatuto que Dios ha dado y es la ley que Dios ha instituido. Por eso, no debemos decidir si rendimos o no culto a Dios según nuestro propio pensamiento. Continuemos con el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. La adoración y la oración de Daniel hacia Dios no cambiaron, ni antes de saber que el decreto había sido emitido, ni después de conocerlo. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
Aunque Daniel sabía que el decreto había sido emitido, continuó adorando y orando a Dios, exactamente como lo había hecho antes. Su fe no vaciló en absoluto. ¿No es la oración una parte del culto, una parte del sacrificio? Alabar a Dios, orar a Dios y compartir las palabras de Dios son parte del culto. Debido a la fe inquebrantable de Daniel, fue castigado por la ley de ese reino. A pesar de que Daniel fue puesto en esta situación miserable al ser arrojado al foso de los leones, no sufrió ningún daño. Al ver su fe, Dios impidió que los leones lo atacaran, cerrando la boca de los leones hambrientos. El rey Darío amaba y se preocupaba mucho por Daniel, así que no pudo dormir en toda la noche, y se levantó temprano en la mañana para saber si Daniel había sobrevivido. Como ya se había emitido un edicto, el rey Darío no tuvo más remedio que castigarlo conforme al edicto para cumplir su deber de ejecutor. Esa mañana temprano se acercó al foso de los leones y llamó a Daniel. Él dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Versículo 24, está escrito: Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Según el libro de Romanos capítulo 15, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿no es así? Lo que le sucedió a Daniel es una lección para nosotros. Daniel siempre vivió una vida de fe, ofreciendo oraciones y adorando fielmente a Dios, es decir, ofreciendo sacrificios a Dios. A pesar del edicto del rey, la vida de fe de Daniel permaneció exactamente igual. Su fe no vaciló, ni sus acciones cambiaron en absoluto. Por tanto, espero que todos nosotros grabemos en nuestros corazones lo que debemos aprender en esta época a través de la fe de Daniel, como está escrito en el libro de Daniel capítulo 6. Al pensar en por qué Dios escribió la historia de Daniel en la Biblia, grabemos en nuestros corazones la lección que Dios quiere enseñarnos. Leamos Juan capítulo 4. Podemos encontrar la enseñanza de Jesús con respecto a los cultos en Juan capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. En ninguna parte de la Biblia se enseña que debemos dejar de adorar a Dios o eliminar el culto de adoración si afirmamos creer en Dios. En Juan capítulo 4, versículo 23 está escrito: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscándolos. Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad para poder concederles la salvación, darles bendiciones y finalmente llevarlos al cielo. Por eso está escrito en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran
es decir, rinden culto a Dios, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 35. Está escrito: No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí está escrito, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos perseverar en hacer la voluntad de Dios. Después de hacer la voluntad de Dios, recibiremos lo que Dios ha prometido como herencia. Cuando miramos la enseñanza de Jesús escrita en Mateo capítulo 24, Él también enfatizó el asunto del culto en el tiempo de la tribulación en los últimos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué creen que le preocupaba a Jesús con respecto al día de reposo? Le preocupaba cómo guardaríamos culto. ¿No es el día de reposo el día en que honramos y guardamos culto a Dios? A Jesús le preocupaba que se descuidara el culto en el tiempo de la tribulación. Por eso Jesús enfatizó indirectamente la importancia del culto al decir: Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿No encontramos esto escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 24? Debemos pensar en todo momento. Dios siempre ha estado con nosotros, incluso en medio de calamidades y situaciones difíciles. ¿Cuál es la voluntad de Dios al ponernos en estas situaciones? Por tanto, cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, ¿qué recibiremos? La Biblia nos hace saber que recibiremos lo que Dios nos ha prometido. A pesar de que se emitió un edicto con el sello real, que es el sello del rey, ¿cómo fue la actitud de Daniel con respecto a la adoración hacia Dios? No cambió ni antes ni después que se emitiera el decreto. Hay tantas iglesias en el mundo como la arena en la orilla del mar. ¿No ha ocurrido un cambio de actitud respecto al culto hacia Dios en esas iglesias porque Dios no está con ellas? Todos los desastres que vinieron sobre Egipto fueron para el pueblo egipcio que no creía en Dios. Esos desastres no ocurrieron en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, que son el pueblo de Dios. Pensemos en este asunto una vez más y hagamos que la gente que nos rodea lo sepa también. Al ver todos los desastres que están ocurriendo este año, debemos predicar la Pascua, la verdad del nuevo pacto con mayor razón, y decir a la gente la importancia del culto que ofrecemos a Dios. Debemos rendir culto a Dios sagradamente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Creo que puede haber algunos miembros que han estado rindiendo culto a Dios habitualmente solo porque es el día de culto. Sin embargo, el culto del día de reposo nunca debe ser guardado de manera habitual. Somos los que tenemos fe para seguir las enseñanzas de la Biblia tal y como la Biblia nos enseña. Esta fe no nos conducirá al camino en el que podemos participar en la promesa llena de gracia de Dios. Muchas catástrofes sin precedentes están ocurriendo a nuestro alrededor. Cada vez que ocurre algo, siempre pienso en la vida en el desierto. Durante el periodo de 40 años en el desierto, Dios podría haber conducido al pueblo de Israel por un camino más cómodo y seguro, como una carretera abierta, y no dejar que nadie los atacara. Dios podría haberlos guiado por un camino más fácil. Sin embargo, Dios condujo a los israelitas a través de un camino más desafiante y peligroso, por el que tuvieron que caminar durante 40 años, a pesar de que era una distancia muy corta hasta Canaán. Hubo muchas dificultades en su camino. Dios los llevó por un camino inesperado, que les hizo sentir que tenían que abandonar su viaje en el desierto. Creo que hoy no es diferente. El eterno reino de los cielos se acerca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué camino quiere Dios que tomemos en esta situación? ¿Qué puedo hacer para complacer a Dios? Por favor, tengan una hermosa fe para comprender siempre la voluntad de Dios y entren en el eterno reino de los cielos.
Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.